a una explicación así de manera detallada, de manera así más amplia de lo que es la economía y sus interpretaciones, sus enfoques, las clases, sus características, etcétera, etcétera, ¿ya? Para lo cual vamos a trabajar con este material que estamos observando en este momento. Sí, también voy a pasarles algunos videos para que puedan también ver, ¿no? En animación, puedan ver cómo se entiende la economía. Claro, unos videos, así como unos animes, más o menos. Y ahí ustedes puedan también distraerse un poco, puesto que no todo es explicación, ¿no? Bien, entonces ya me presento para algunos que no me conocen todavía. Mi nombre es David Acevedo Raimundo. Soy profesor de economía ya muchos años aquí en la academia. ¿Ya? Y nuestra intención, nuestro objetivo es prepararles para poder enfrentar un examen de admisión exitosamente, ¿ya? Y así tener pues un cachimbo que tanta necesidad tenemos, ¿no? De tener profesionales, tener gente especializada en cada área del conocimiento. Bien, entonces empezaríamos, ¿sí? Estaríamos entrando ya a lo que es la economía. Aquí abajo les estoy dejando una dirección donde suelo colocar algunos materiales, algunos videos, ¿no? Que es un blog personal donde ustedes van a poder descargar o copiar o sacar alguna información acerca de economía. Si hubiese algún pedido, alguien desea algún material, ¿no? A un PDF, a un contenido, a un video, una imagen, lo hace llegar por el chat de este Zoom y lo podemos colocar ahí en ese blog. O también podemos colocarlo en nuestra plataforma. Ya solamente la solicitud nada más. ¿Ya? Sí. Entonces, de economía va a tratar acerca de diferentes temas, ¿eh? Pero uno de los temas más atractivos, más estudiados en los últimos años, es la distribución de la riqueza y cómo la riqueza se va concentrando en algunas manos y muchas personas van dejando de lado pues esa cualidad, ¿no? De tener los recursos para poder vivir adecuadamente. Mayormente se conoce como la pobreza, ¿ya? También es un tema de economía. Sí, aquí vemos un dibujo donde se establece la razón de por qué la economía es de dos tipos, una economía neoclásica y una economía socialista. En la economía neoclásica están pues los grandes empresarios, ¿no? Con un puro, con su Rolex, más conocido popularmente hablando como clase alta. Ellos tienen todos los recursos, tienen todos los lujos, ¿no? Y pueden pagar a muchos especialistas para que le brinden esos conocimientos que ellos necesitan. ¿Para qué? Para justificar, fundamentar todos sus planteamientos económicos. Por otro lado, la clase trabajadora no es cierto de que sea pues un conjunto de personas que no tengan conocimientos, que sean ignorantes, eso es falso. También existen ahí especialistas. Claro, no tendrán pues muchos recursos, ¿no? Pero sí estudian mucho, conocen bastante y durante varios siglos han elaborado pues un cuerpo doctrinario, un marco teórico que se conoce pues como la doctrina socialista, que le va a hacer peso o contrapeso a la doctrina neoliberal o neoclásica. Entonces, en líneas generales, estas dos son las corrientes a nivel mundial, ¿no? Ambas doctrinas, ambos puntos de vista para tratar el tema de economía, ¿ya? Entonces, el dibujo trata de mostrar esas diferencias, ¿no? Porque hay una economía neoliberal y por qué surge una economía social, una economía crítica que cuestiona, ¿no? Las injusticias, las desigualdades, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra economía viene de un término muy antiguo que se conoce como oikos, y es en Grecia, en las ciudades-estados griegas, en las polis. Ahí los filósofos que contaban pues con mucho tiempo para estudiar, para reflexionar, para filosofar, etcétera, ellos
son los que van a ir conociendo la historia de Mesopotamia, la historia de Egipto, la historia de varios pueblos, y de ahí van a sintetizar estos conocimientos que estamos estudiando. O sea, los griegos no lo inventan solamente de ellos mismos, sino que muchos de los griegos son militares, son gente que viaja alrededor del mundo europeo. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Si hay un país donde no hay clases sociales, sino igualdad entre todos, es una pregunta que está haciendo un estudiante. Entonces, habría que analizar bien la situación nacional e internacional y ver si eso sucede por ahí, ¿no? En realidad, ese es un afán, es un interés de mucha gente, pero que hasta el momento no se ha podido conseguir. Hay aproximaciones, por ejemplo, en la zona noreuropea, ¿sí? En la zona, ahí sí hay algunas situaciones donde la sociedad civil, la población tiene satisfechas sus necesidades. Ah, muy bien, Jennifer. En el caso de países como Cuba, ¿no? Corea del Norte, la pobreza no es tan abismal como en el caso peruano, ¿no? Ahí, claro, tampoco hay ricos ni millonarios, pero el Estado, que es el gran propietario, ¿no?, de los recursos o de los medios de producción, ¿sí? Se encarga de que la gran mayoría tenga satisfechas sus necesidades, sin llegar al lujo, al exceso, sin llegar al despilfarro que se ve en países capitalistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra pregunta dice, si las necesidades no existieran, la humanidad no existiría, ¿no? O sea, las necesidades son estrictamente humanas y surgen de una cuestión fisiológica y psicológica, ¿no? Y le dan sentido al curso de economía. Uh-huh. Sí, esa es una proyección que tienen algunos teóricos, algunos estudiosos del tema, donde plantean de que es cuestión de un proceso todavía donde las clases sociales, ¿no?, tienen que ir desapareciendo poco a poco, pero esto ha habido muchos intentos. El caso ruso, el caso chino, el caso vietnamita, el caso de norcoreano, cubano y Europa del Este. Si recordamos Historia Universal, el caso de Europa del Este también es otro intento, ¿no? Pero al parecer todas todavía tienen problemas, dado que muchas personas no permiten de que la riqueza se desconcentre, que la riqueza se reparta, ¿no? Se distribuya de una mejor manera. Un ejemplo de eso es en esta pandemia, donde ¿qué ha pasado? Las grandes empresas han aumentado entre 30 a 40% su riqueza en pleno sufrimiento de la población sin trabajo, con enfermedades, con fallecidos, mire, sin ingresos, ¿no? En un aislamiento casi total, en los primeros meses de marzo, abril del año pasado, las empresas más grandes del mundo empezaron las farmacéuticas, ¿no?, los bancos, empezaron a acumular cantidad de dinero como no te imaginas, ¿sí? Entonces, sí, son diferentes problemáticas que vamos a ir viendo poco a poco en el curso de economía y vamos a pasar, mire, lo que estamos hoy día analizando, que es el origen de la terminología, ¿sí? Viene del término griego oikos, que significa casa, es de pregunta de misión, y nomos, que significa administración de la casa. Profesor, ¿y quién dijo esta aseveración, este concepto? Sí, fue el famoso Jenofonte, un economista, historiador y militar griego, que luego de pasearse por todo el mundo de la época, pudo afirmar eso. Y nuevamente, ellos no lo sacaron solamente de sus ideas, lo vieron, lo conocieron en otros lugares y lo llevaron a su país, a su cultura, y ahí empezaron a teorizar. Por esa razón es que los griegos son el referente económico más importante. Sí, Jenofonte es un economista, es un historiador y es un militar de la
clase alta, o mejor dicho, de la nobleza griega, dado que tiene pues toda esa formación, ¿no? Todas esas cualidades que no son casualidad ni suerte, sino que son producto pues de los privilegios que tiene la gente, ¿no? Cuando nace en una cuna de oro. Claro, Jenofonte no nació pues en un pesebre, no nació en un establo, no nació en una choza. Jenofonte, igual que Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, todos ellos nacieron pues en grandes haciendas, hijos de grandes esclavistas de la época. Y como tenían todas sus necesidades satisfechas, ahora pues hay que mirar, ¿no? Hay que investigar, hay que leer, hay que conversar, hay que fundamentar. De ahí que se trasladen a la filosofía y luego a la economía y así. Pero quien lo supera a Jenofonte en una interpretación ya más general es otro griego, mira, el cual utiliza la palabra economía política, en la cual le da una aseveración siguiente, dice, administración de la sociedad por parte del Estado esclavista. Y ese es nada menos que el gran Aristóteles, uno de los personajes más importantes del pensamiento europeo, el cual da toda una explicación racional. Ahora, lo interesante aquí, jóvenes, es que estos pensadores están dejando de lado el pensamiento místico, religioso, ¿no? Ese pensamiento que dice que las cosas suceden por maldición, bendición, ¿no? Porque es castigo divino. Y a los griegos se despojan de eso. Y los griegos empiezan a teorizar, empiezan a pensar en función a las necesidades de la gente. Por eso dicen, ¿no? Administración de la casa, de los miembros integrantes de esa casa que van a administrar los recursos que no son muchos. Y ahí aparece la palabra que es escasez. ¿Ves? Entonces ya no entra Zeus, no entra, por ejemplo, Atenea, no entra a la definición económica. Igual lo hace Aristóteles también. Él plantea de frente que el Estado debe dirigir a la sociedad griega. Así es, administrar todos los recursos. ¿Quién es el Estado para Aristóteles? Ellos mismos. La nobleza griega, la gente con mucho poder económico. Entonces así se va definiendo, jóvenes postulantes, la palabra economía, ¿ya? En un primer momento con Jenofonte y en un segundo momento con Aristóteles. Así es, ¿bien? Entonces seguiríamos. Si hay alguna pregunta, prenda su micro, participe, o si no, puede escribir por el chat, que también lo estoy leyendo. Sí, ahorita no hay mensajes en el chat. Listo. Mira, vamos a hacer un concepto. O sea, la pregunta es, ¿qué es la economía? Entonces, si las personas no analizan el contexto, o sea, dónde se está preguntando, ¿no? En qué época, pueden pensar de que hay una definición nomás. Pero en realidad, si uno analiza, ¿no?, la situación social, encuentra esta pirámide, mira, donde están las clases altas, la gente más poderosa, las clases medias, la gente que tiene menos recursos, menos poder, y abajo los trabajadores. Mira, los agricultores, cargadores, los artesanos, etc. Entonces, en este contexto socioeconómico, inmediatamente un postulante identifica dos enfoques. Generalmente van a querer que tú solamente sepas uno nomás, lo cual no te conviene porque estarías desconociendo el otro enfoque y no tendrías recursos para responder una pregunta como San Marcos siempre ha hecho. Desde el enfoque tal, ¿no? ¿Qué es el salario? ¿Qué es el precio? ¿Qué es tal? Empiezan a preguntar así en la universidad. Nosotros no podemos, ¿no?, despreciar este análisis socioeconómico. Entonces surgen dos. Uno, de la clase dominante, que son pues los reyes, los señores feudales o los burgueses, ¿no? Y actualmente se llama la escuela neoclásica, que surge en Europa, en Inglaterra es su lugar de origen, ¿ya? Y el otro es de la clase dominada, que es una doctrina económica llamada la escuela socialista o también la economía social, una economía crítica que se contraponen. Estas dos se contraponen. Aquí hay que ponerle un versus,
Por eso San Marcos siempre ha preguntado, ¿no? Según la escuela neoclásica, ¿qué es el salario? Y luego vuelve a preguntar lo mismo. Según la escuela socialista, ¿qué es el salario? Perdón. Gracias. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no? Porque ambos tratan mismos temas con diferente explicación. Así es. Ya vamos a ver poco a poco. Mira. Entonces, la primera es la economía neoliberal, una economía capitalista que está centrada en los intereses de los grandes empresarios, grandes terratenientes, grandes financistas, grandes comerciantes capitalistas que gobiernan el mundo. Por ejemplo, los Bill Gates, los Carlos Slim, ¿no? Y aquí en Perú, por ejemplo, el caso de los Romero, el caso de los... los burgueses en realidad pues son la clase social cuya característica principal es ser propietario, dueño de los medios de producción. Sí, apunta eso, Ricardo. La burguesía es la clase social propietaria de los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? Las tierras, las máquinas, las fábricas, las herramientas, las materias primas. ¿Ves? A eso se llama burguesía. Ahora, ¿por qué le ponen burguesía? Porque se desarrolla pues en un lugar, primero villa y luego burgo, o sea, las grandes ciudades europeas. Y a esos burgos, ¿no? Esos burgos que son las ciudades europeas, le van a llamar burgueses a sus habitantes, ¿ya? Entonces, hablar de burguesía no es nada malo, simplemente es una categoría económica que designa a una persona de acuerdo a su posición económica, nada más, ¿ya? Entonces, sí, ellos son, mira, también son muy hábiles para tratar de distraerte o evitar que centres en este tema, utilizan muchos sinónimos, ¿sí? Así, a secas, nomás le dicen economía. Y cuando un postulante está desprevenido, piensa que solamente hay una economía, le dice la economía pura, profe, al margen de la problemática social, política, económica. La economía pura es una economía técnica, profe. Y sin embargo, sabemos que estos economistas pues no son nada neutrales, ¿no? Siempre están inclinados hacia determinados intereses. También le llaman ciencia económica. Mira, esta palabra es bastante, ¿no? Que puede causar alguna confusión. Ciencia de la escasez, ciencia de la elección, wow. Economía pura, pero nosotros ya la hemos identificado y sabemos que es la economía neoliberal con diferentes nombres. Pero ya un postulante APU ya está preparado, ya. Él identifica rápidamente los sinónimos. Cuando lo dicen economía, él ya sabe que están hablando de la economía neoliberal. Cuando le dicen ciencia económica, es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, así es. Claro, han tratado de sorprender a mucha gente, haciendo pensar de que solamente hay un enfoque y es un enfoque neutral, es un enfoque para todos, pero sabemos que eso no es cierto. Ahora, esta economía neoliberal se va a definir como una ciencia social. Y aquí está la esencia de su planteamiento, ¿eh? Mira, observo conmigo. Dice que estudia el uso alternativo de los recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Ahora, de esta definición tienes que marcar esta palabra a fuego, porque esta palabra es la que siempre va a venir en las respuestas. Esta de acá, mira, escasos. La escasez. La escasez es el término más usado por parte de los neoliberales en cuanto a tratar diferentes temas. Por ejemplo, le dicen, ¿y cuál es la causa de la pobreza? Ellos jamás van a hablar de la explotación, de la plusvalía, de los salarios muy bajos. De frente van a decir, hay pobreza porque los recursos no alcanzan. No alcanzan los recursos. Y tenemos pues muchas necesidades ilimitadas, ¿sí? Entonces van a tratar de
justificar, ¿no? Explicar la riqueza de ellos a través, pues, de las injusticias que suceden en la realidad, ¿ya? Entonces, esa sería una definición muy interesante. Ya, ahí está el padre de la economía, pues, es Alfred Marshall. A ver, ¿en qué universidad pasó esto? Alguien que me diga, fue en Inglaterra, ¿sí? Voluntario, a ver. Sí, fue la universidad a ver, con la letra C. Sí, fueron muchas universidades europeas, como dice Oxford, Harvard, Colonia, pero hay una que es la más importante. Ah, muy bien, García. Cambridge. En Cambridge, Alfred Marshall, un matemático, casi ingeniero, porque domina las matemáticas, se encargó de fundamentar todas las ideas del neoliberalismo, introduciendo las matemáticas en el análisis económico para tener de manera más detallada el estudio de esos fenómenos económicos, como por ejemplo la oferta y la demanda, superando el análisis sencillo que hizo Adam Smith casi un siglo atrás, ¿no? Entonces, Alfred Marshall y su equipo de estudiantes elaboran la teoría, le dan más sustento, ¿no? Una explicación matemática, estadística, y surge, pues, una teoría económica más desarrollada. Se llama la microeconomía. Ahora, el objeto de estudio de esta economía es las relaciones técnicas de producción. ¿Y qué cosas son las relaciones técnicas de producción, profesor? ¿Sabes a qué se refiere? A la relación que hay entre los hombres y las máquinas. O sea, si tú vas a trabajar, te vas a relacionar, pues, con una computadora, con una máquina, bueno, y cantidad de aparatos, ¿no? En ese sentido, el objeto de estudio se encarga de eso, ¿no? Y trata de hacerte una persona sumamente eficiente. ¿Qué significa sumamente eficiente? Que manejes todos los recursos de la mejor manera, evitando desperdiciar tiempo, desperdiciar energía, y te conviertes en un hombre eficaz. Esa es la palabra. ¿Sí? La palabra es la eficacia. La eficiencia. Y te especializan. A eso se dedica la economía neoliberal. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué estudia, no? Estudia las actividades que realizan los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, mire, ¿no? Y todo en lucha contra el término más usado por ellos, que es la escasez, para calmar las necesidades. Cuando nosotros sabemos, pues, que sus almacenes no están escasos, están llenecitos más bien. Los almacenes de todas estas personas que nos han hecho creer este problema de la escasez están saturados, están llenos, no hay sitio para meter más cosas. Claro, uno va a Totus, se va a Ripley, se va a Metro o UON, ¿no? Esos supermercados, y están repletos de productos. El problema entonces no es la escasez, el problema es la distribución. ¿A quién distribuyen eso? A la gente que tiene recursos. Los que no tienen recursos, no tienen plata, ellos van a poder mirar, observar nada más, ¿ya? Entonces así se va estableciendo estas actividades económicas. Una de las corrientes más desarrolladas es el taylorismo. Sí, Taylor era un ingeniero cuya obsesión toda su vida fue observar a los obreros cómo producían, en qué tiempo producían, ¿no? Y cuánto producían. O sea, detalladamente apuntaba en su cuaderno, ¿no? Cómo lo hacía, en qué movimientos, qué tiempo, duración, oye, así de manera, pero así, detalladísima. Y luego de observar todo eso, aplicaba, pues, sus conocimientos de ingeniería y modificaba toda la estructura de la producción, obteniendo resultados extraordinarios. Y la producción se disparaba. Claro, ese es el objetivo del taylorismo, que
también tiene su otra versión en el Fordismo estadounidense, donde la construcción pues, de automóviles se hace en línea, como ves acá en pantalla, mira. Abajo han colocado unos rieles y los carros van a pasar así, miren, la construcción de los carros van a pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos, y los equipos se encargan de ¿qué? De los neumáticos uno, otro se encarga de los frenos, otro del chasis, ¿ya? Otro de los asientos, bueno, y así. Especialización. Y eso lo han hecho en base a los aportes de Adam Smith. Así es. Adam Smith le exige a todos los trabajadores una alta especialización. Y sí, en beneficio de los grandes empresarios, que son los que van a cosechar todas estas ventajas, ¿no? Todas estas riquezas. Y sus fortunas se van a disparar. Por ejemplo, el Ford, Henry Ford es el millonario más grande del mundo. Luego ya va a ser desplazado pues, por otras empresas ya de origen japonesa como Toyota. Pero hasta este momento que estamos en la clase, hasta esta foto, perdón, Ford era la estrella del mundo, ¿no? Sí, es la estrella. Pero no solamente los capitalistas tienen esa inquietud, ¿no? De producir más en menos tiempo con la misma mano de obra. Es en la Unión Soviética, la URSS, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa clase de historia universal, no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde un ingeniero llamado Stakhanov se dio cuenta de la importancia de ordenar a los trabajadores, de prepararlos, de capacitarlos para que produzcan sin pérdida de recursos, sin pérdida de tiempo. Y acá te pongo los resultados, ¿ah? Antes sacaban 10 toneladas por día de carbón. 10 toneladas por día de carbón. Cuando Stakhanov hace todas las modificaciones en la mina de carbón, organiza mejor a los trabajadores, le capacita, etcétera, etcétera. Mira los resultados. Ahí, tranquilo nomás, ¿eh? Voy a escribirlo. Estos son los resultados extraordinarios. 100 toneladas de carbón por día, con la misma cantidad de gente, o sea, los mismos obreros. Y eso constituye, pues, brindar el combustible, ¿no? Que es el carbón, para las industrias soviéticas que se están desarrollando, y la Unión Soviética se dispara a la segunda superpotencia mundial, porque ya no tiene escasez, ya no hay esas cosas, ¿no? Ahora todo es producción en abundancia, y Stakhanov es llevado a héroe nacional en la historia de este pueblo llamado los soviéticos, ¿ya? Sí, le invito a que investigue más acerca de Stakhanov, ¿ya? Y vea cómo lograron pues, esos avances extraordinarios. A partir de estos hechos de generar combustible, energía para la Unión Soviética, la Unión Soviética se disparó en todos los campos. Aeroespacial. Fueron los primeros en lanzar un ser vivo al espacio. ¿Te acuerdas el nombre de esa perrita, no? ¿Quién se va a olvidar de ella? Pues es un animalito es una heroína de la aviación. Ajá, ya lo pusieron. Claro, Laika, un hermoso animalito. Claro, no es de raza, pero ¿qué importa? Este animalito se sacrifica para mejorar las máquinas. Y luego de Laika, ahí sí va un astronauta. Dame el nombre del astronauta que es colocado por primera vez en órbita por parte de los soviéticos. A ver, un voluntario que me dé su propuesta. Ahí voy a apuntar las siglas. Tú me das el nombre, ¿ya? Ahí está. Vamos. ¿Quién me dice el nombre de este astronauta? Creo que por el Agustino hasta hay un local con ese nombre, ¿no? Sí. Gracias, Gabriela.
Yuri Gagarin es el astronauta que por primera vez entra en órbita, ¿no? Y se coloca un hombre, una persona en el espacio, y son los soviéticos, derrotando a Estados Unidos, porque era una carrera aeroespacial. Sí, aeroespacial. Muy bien. Entonces, esto es, ¿no?, las consecuencias de abastecer de energía a la industria soviética, que va a tener efectos en todos los planos, ¿no? El plano científico, tecnológico, productivo, educativo, cultural, deportivo. Oiga, y esto se convierte pues en un lugar de gran desarrollo, como muchos no se imaginan. Sí, ahí vamos a tener diferentes avances, pero eso también les invito a que en YouTube puedan ver los avances de la Unión Soviética en la década del 50, 60. Ahí es clave. Ahí están los videos, ya han aparecido las imágenes. Lo que han logrado pues es espectacular. Niños que antes se morían de hambre en la ignorancia, ahora son atletas, científicos, matemáticos, grandes ajedrecistas, campeones mundiales, ¿sí? Sí, gracias por el aporte, Stephanie. En la actualidad, Rusia, sí, pues es una economía capitalista, ¿no? Muy bien el aporte, señorita. Eso se da, bueno, hay toda una explicación ahí, ¿no? También recurrir a la historia universal para comprender bien el problema, porque sí, 1953, la Unión Soviética tiene un retroceso, un freno espectacular en todo su avance y su desarrollo. Se frena y se da prácticamente un golpe de Estado a la cabeza de Nikita Khrushchev y se elimina al gran abanderado pues, de los cambios socialistas en Rusia, que es Stalin. Muere, ¿no? O al parecer lo matan. Y ahí empieza ya todas unas medidas antisocialistas hasta la actualidad. Entonces ahí el curso de Historia Universal nos previene de poder, confundirnos sobre este tema de la Unión Soviética. ¿Bien? Listo, correcto. Mire, ahora, los fines que tiene esta economía neoliberal son, uno, elaborar categorías, o sea, términos que vayas utilizando, ¿no? Leyes económicas, como la ley de la oferta y la demanda, la teoría del mercado, los modelos económicos, como el modelo capitalista, y todo esto en función a explicar la realidad, esa realidad que tanto se hace necesario conocer, ¿no? Entonces sería el objetivo, el fin de la economía neoliberal. Y el segundo, algo también muy interesante, es lograr el bienestar de todos. Ese es el fin práctico de la economía neoliberal. El detalle, el problema es que no sabemos pues, si eso se cumple o no se cumple, porque tenemos millones de pobres en el Perú, millones de desempleados, millones de gente enferma, desnutrida, mal alimentada, sin derecho al conocimiento, a la ciencia y tecnología. Así es. Y aquí un estudiante me escribe y me dice, profe, para mí no se cumple el fin práctico. ¿Sí? Ajá. Otro me dice, el fin práctico se da en el trabajo, en poner acción. Claro. Pero si no hay trabajo, si la mayoría está desempleado, la industria, la economía peruana está hasta las justas, la gran mayoría va a sufrir. Va a sufrir, muchachos. Exacto, Camila. Muy bien en tu intervención. Existe una mala administración de nuestros recursos en general, ¿no? Recursos humanos, recursos naturales, recursos de todo tipo. Entonces, se prioriza el interés extranjero y se deja de lado el interés nacional, ¿ya? Entonces, serían los dos fines que debes acordarte para tu examen de admisión, ¿ya? Ahora, ¿qué características presenta la economía neoliberal? La uno es que es extremadamente individualista. Aquí el que manda no es el colectivo ni es lo social, es el individuo. O sea, son los grandes millonarios.
Ellos estudian la vida de Bill Gates, la vida de Carlos Slim, y lo ponen en ejemplo. Sí, Stephanie, la economía de libre mercado beneficia así, grandiosamente, a las grandes empresas y poco a poco le despoja de sus derechos a los trabajadores. Los trabajadores en una economía de mercado se quedan sin beneficios. Hoy día en el Perú tenemos una economía de libre mercado. Sin embargo, mira cómo están los trabajadores en Ica, en La Libertad, ganando 36 soles diario, que es para sobrevivir. Esa es economía libre de mercado, donde los trabajadores son despojados de sus derechos laborales y todas esas riquezas que no se distribuyen a los trabajadores porque le pagan sueldos miserables, se van como ganancia a las grandes empresas. Entonces las grandes empresas son los grandes beneficiados por esta economía de libre mercado. O sea, sí hay beneficiados y sí hay perjudicados. Entonces, es individualista porque centra en el individuo y sus decisiones. Es el punto de partida, el tema de estudio de la economía. Perdón. Gracias. Perdón, un momentito. Entonces, estábamos viendo cómo es que la economía neoliberal centra en el individuo, lo estudia de manera aislada, sin ver las conexiones que hay con las demás personas. Porque esas personas que ves alrededor son los trabajadores. Asustada, oye, ¿cómo te saqué? Aló, aló, se filtró. Apaga su Entonces, mic. sí, muy bien, gracias por el alcance. Todos nuestros alumnos están concentradazos, nadie se distrae. Sí, entonces muchachos, ahí te vemos, ¿no? Ahí vemos esa característica principal de la economía neoliberal, centra en el individuo. El resto no importa. Es idealista. ¿Por qué? Porque primero ve las decisiones que nacen de una supuesta racionalidad del individuo y no le interesan las condiciones materiales de existencia de la gente. O sea, no le va a interesar la necesidad de comer, vestirse, educarse, sino le interesa la voluntad de hacer otra empresa, de hacer otra inversión, ¿no? Por esa razón solamente toma en cuenta los intereses de gente muy adinerada y deja de lado a la gente humilde, ¿no? No los estudia o en todo caso los trata, pero como un mal menor, ¿ya? Entonces así se va a catalogar como idealista. Uy, las consecuencias son terribles. Cuando no se estudia el problema de la pobreza, no se puede identificar las causas de la pobreza. Y por lo tanto, no se puede plantear una alternativa. Para que tú sepas cómo solucionar la pobreza, tienes que conocerla, hacer un estudio, ¿no? Se produce en esta época, tiene estas características, se da por esto. Entonces, ahí puedes plantear una solución, puedes plantear una alternativa. Pero si dejas de lado ese estudio, no centras en eso, entonces los economistas van a centrar en otro tema, van a decir, a ver, ¿qué quiere hacer el empresario? Quiere abrir un banco, ya, estudiemos eso. ¿Qué más quiere hacer? Quiere comprar todo un condominio. ¿Qué más? Quiere viajar por todo el mundo. Muy bien. ¿Qué más? Quiere invertir en la bolsa. Ganar acá, allá. Entonces, esos son los temas de estudio. Y deja de lado el otro tema que es fundamental para solucionar problemas graves como la pobreza, la desigualdad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mala distribución de la riqueza. Ajá, exacto. Sí, primero estudia los intereses de la clase media y clase alta. Y luego ya, al final, si hay tiempo algo, se va a estudiar los problemas de la clase baja o gente pobre, ¿no? También rechaza la historia.
la economía neoliberal plantea que la historia es una pérdida de tiempo. Dice que la lucha de clases no existe. Esto es un invento, dice, de gente enferma que quiere hacernos ver enemigos, enemistarnos, ¿no? Quiere que nos enfrentemos cuando todos somos iguales, hijos de Dios, sin ningún problema, ¿sí? Niega la sociedad en perpetuo cambio y transformación. Dice que la sociedad es una sola y no va a cambiar. No va a cambiar. Así se van a desarrollar, ¿ya? Afirma que la sociedad es eterna, justa y permeable. ¿Y cuál es esa sociedad eterna ideal? La sociedad capitalista. Esta es la sociedad que es el modelo, ¿no? Por eso estudiar historia no les ven fruto, ¿no? Porque estudiar historia sería identificar por qué hay esta desigualdad, pues, ¿no? Porque pequeños grupos o grupitos de familia tienen tanta privilegio y millones de personas están en la hambre, en la miseria, ¿no? Entonces, eso se trata. Listo, muy bien, ¿ya? Es subjetivo, no considera las leyes dialécticas del desarrollo de la sociedad, ¿sí? O sea, para ellos solamente lo que manda en la sociedad es la voluntad del individuo. Y ya sabemos qué individuo es, pues, ¿no? Es el empresario. Es el empresario, así es. Muy bien. Dice que es un superhombre, con la voluntad se puede todo. Con esa famosa frase que dice, el que estudia triunfa, solamente basta pensarlo para ser un millonario, ¿sí? Solamente depende de tu voluntad nomás para convertirte en un Bill Gates peruano, ¿ya? Entonces sí, es sumamente subjetivo, ¿no? Le hace creer a la gente que va a ser millonario solamente con pensarlo, con desearlo, con anhelarlo. Y así mucha gente vive en ese sueño, ¿no? De que en un momento va a ser un millonario y desgraciadamente en muchos casos los entierran pobres a la gran mayoría. Hay excepciones, como me dice Rodríguez Mendoza, me dice hay una excepción, profesor, sí, pues no. En algunos casos hay gente que destaca, pero la gran mayoría no, pues, ¿no? Sí, hay casos excepcionales. Muy bien, gracias por el alcance. Y ahora vamos a empezar con la segunda teoría. La segunda teoría, sí, vamos a verla. Pero antes voy a pasarles un video de unos minutitos para que se distraigan un poco, ¿ya? Es la historia de la economía que voy a pasarles en este momento. Me acompañan con esta... Sí, aquí estoy entrando ya. Listos. Voy a compartir. Ahí está. Ya, maximizar. Voy a poner compartir sonido en la computadora. Voy a apagar un ratito mi cámara para que no... En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios. Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? Porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicio sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, ¿los romanos se ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado.
A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes, se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces, ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona, al perseguir su beneficio, favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio. La escuela clásica consideraba a la división del trabajo como una forma eficaz de aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo dominó el pensamiento de la escuela clásica? Algunas ideas de la escuela clásica se estancaron al finalizar el siglo XIX y desaparecieron, y otras continúan vigentes. ¿El marxismo fue una respuesta a la escuela clásica? Mira, Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. La sociedad capitalista está conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreros, cuyos intereses son irreconciliables. En su obra, El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Oye, pero Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Sí, pero también aseguraba que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el obrero. La plusvalía. Exactamente. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esa riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. Ajá, también disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación.
Un círculo vicioso. Ahora, diversos pensadores en distintos países y casi al mismo tiempo analizaron el comportamiento del mercado y los precios. Muchos coincidieron en sus ideas y crearon la corriente neoclásica. O sea que influyó la prosperidad que estaba ocurriendo en las sociedades occidentales. Claro. Además, en la investigación y el conocimiento científico, había un clima optimista que contagió a los pensadores neoclásicos, quienes hicieron suya la fe en el progreso y la bondad de sus resultados. Los neoclásicos fueron los primeros en aplicar el análisis matemático a la economía. Así es. Además, aseguraban que los individuos eligen razonablemente para obtener beneficios, sean consumidores o productores, y eso favorece al mercado. Para ellos la competencia era básica. El vendedor siempre querrá cobrar más y el consumidor querrá pagar menos. Al haber competencia, la oferta y la demanda llegan a un precio que equilibra las expectativas de ambas. El mercado se arregla solo y los precios se equilibran. Algo así como la mano invisible de Smith. ¿Aceptaban que el Estado interviniera? No, hombre, ni tampoco la existencia de monopolios. ¿Cuándo declina la estrella de los neoclásicos? En los años 20 empezó a recibir severos cuestionamientos por su limitada capacidad de respuesta. Definitivamente la crisis financiera de 1929, la caída en la producción y el desempleo masivo. Fue su desgracia. Bueno. Ellos sostenían que la economía lograría el equilibrio por sí misma sin intervención del Estado. Pero la economía se colapsó. Sí, hubo una recesión, pero años después, John Keynes publicó su obra Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, que da inicio a la revolución keynesiana, aunque la escuela neoclásica no muere del todo. Creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que producirá una gran revolución en la manera de pensar del mundo sobre los problemas económicos. Supongo que no enseguida, sino en el curso de los próximos 10 años. Pero, atención, la escuela neoclásica no termina aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más dice Keynes? Entre otras cosas, que el mercado por sí mismo no puede arreglar sus desajustes y que el Estado debe intervenir en la economía a través de inversiones públicas. Como la construcción de grandes obras. Sí, en parte. Al principio, las ideas de Keynes encontraron resistencia entre los principales economistas norteamericanos, pero con el tiempo fueron aceptadas. Entonces, siguen vigentes. Bueno, sí. Después de la crisis del 29, la corriente neoclásica reformula su pensamiento, tomando lo mejor y estableciendo lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Entiendo. Una vez más, hay un reacomodo de ideas. En el transcurso del siglo XX surgieron nuevas corrientes como la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman. Él propuso regular la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y adaptó una antigua teoría del dinero. A largo plazo, las variaciones de la oferta de dinero influyen en el nivel general de los precios, pero no afectan a la producción ni al empleo. Uy, suena complicado. Oye, ¿quiénes son los líderes actuales? Mira, en este momento existen otras escuelas o corrientes de pensamiento como las expectativas racionales o los post-keynesianos, pero no hay escuela líder. Continúa el debate pues los desequilibrios de la economía siguen sorprendiéndonos. Digamos que no hay escuela con bola de cristal. Bueno, es que el pensamiento económico busca precisión para anticiparse a los problemas y encontrar equilibrio, pero... Insisto, por eso sería bueno contar con una bola de cristal. Así todos los economistas estarían de acuerdo. Yo creo que ni con una bola de cristal se pondrían de acuerdo. Decía Bernard Shaw, si se colocaran a todos los economistas uno al lado del otro, aún así no llegarían a una conclusión.
sencilla, ¿no? De manera sencilla nos han explicado cómo es que la economía se desarrolla, ¿no? Y ahora entramos justamente a al segundo enfoque, que es la economía política o economía social, ¿ya? Este enfoque, así como está en pantalla, es el enfoque de los trabajadores, de los obreros y campesinos, de los desempleados, más conocido como de los humildes del mundo, ¿no? Donde se afirma que el trabajo es la única actividad creadora de riqueza. Por lo tanto, le corresponde a los trabajadores recibir, ¿no?, mucha parte de esa riqueza que se le niega. Así es, ¿ya? Entonces, esa parte hay que... sí, es una lógica neoliberal, ¿no? La lógica neoliberal es a más producción, el trabajador tiene que disminuirle sus ingresos debido a que la empresa debe maximizar sus ganancias. Y siempre cuando hay maximización de ganancias en una empresa, lo primero que se hace es minimizar los costos de producción y de arranque, de frente, se afecta al trabajador, sobre todo su salario. Esa es una lógica, es una práctica constante a nivel mundial, ¿ya? Sí. Ahora, el trabajador se empobrece cada vez más debido a que hay una explotación incontrolable y catalogada como la plusvalía, ¿no? Que es el tiempo de servicio, tiempo de trabajo no remunerado y apropiado por el empresario. El empresario no le llama plusvalía, el empresario le llama ganancia, riqueza. Ahora, los fundadores de esta escuela son dos europeos, ¿no? Un alemán, dos alemanes en realidad. A ver, dime el primero, el número uno, ¿cuál es su nombre? A ver, uno que me ayude por el chat. A ver. Por aquí estoy leyendo, a ver, algún aporte del primer personaje que está en pantalla. Ajá, muy bien, Carlos Marx. ¿Y el segundo? ¿El segundo cómo se llama? ¿Sí? Sí, es también, muy bien, muchachos. Federico Engels, exactamente. Ambos personajes encargados del estudio de una economía hacia los trabajadores, para los trabajadores. Exactamente, ¿ya? Muy bien los aportes de nuestros compañeros que están participando en el chat, ¿ya? Entonces son ellos los que van a fundar esta forma de ver la economía. Hasta antes de ellos, la mayoría de personas decían que su situación de pobreza y miseria era hasta por castigo de Dios. Sí, mucha gente se echaba la culpa de sus miserias, de sus atrasos. Pero a partir de Marx y Engels, eso cambia. Y se da una explicación científica basada en la economía para comprender por qué hay desigualdades económicas, ¿no? Por qué hay una mala distribución, a qué se debe, ¿no? Y eso lo relaciona a las clases sociales en todo un estudio muy profundo de la economía de la época, ¿ya? Entonces, la economía política, ¿qué busca? Descubrir las leyes que explican el origen, aquí está el origen, el desarrollo y la superación de las diferentes sociedades, de tal forma que estos conocimientos permitan transformar la sociedad que vemos que está una sociedad pues injusta, una sociedad agotada, una sociedad llena de problemas, ¿no? Y así tiene que modificarse. Ya ahí está el kit del asunto para los economistas de esta corriente, de este enfoque, ¿ya? Y obviamente que va a ser respaldado pues por los trabajadores más conscientes, porque todos los trabajadores no tienen el mismo desarrollo de la conciencia. Algunos están ganados para el patrón y otros son críticos del patrón. Entonces, en ese sentido, los trabajadores, la mayoría se va a alinear con estas ideas. Sí, justamente el neoliberalismo plantea un equilibrio entre líderes, entre empresarios y trabajadores.
Lo que plantean la escuela socialista es que el empresario debe reconocer los derechos de los trabajadores. ¿Y cómo lo hace? A través, pues, de la lucha directa, que son las huelgas, los paros, el sabotaje, el boicot, ¿no? Y sobre todo con un poderoso sindicato que lleve al empresario, pues, a negociar, ¿no? De igual a igual, porque el empresario y su ambición extrema no le permite negociar con nadie, más bien impone sus condiciones desfavorables. En cambio, los trabajadores organizados con un poderoso sindicato lo pueden colocar al empresario en una situación desventajosa y ahí pueden negociar. Sí, el caso de ICA es un ejemplo, cómo han anulado la ley del agrario esclavo, la libertad. Han tenido que bloquear las carreteras, perjudicar a mucha gente, hasta más o menos 5 o 6 muertos, y ahí recién el Congreso dice, ya, vamos a anular la ley. Pero si no hay esos hechos lamentables, ¿no? Nadie dice nada. Nadie dice que está mala ley, que están explotando a la gente, que están maltratando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, antes de estas protestas que han habido en el sur y en el norte peruano, todo el mundo decía hay equilibrio, todo está bien, empresario y trabajador se entienden, pero eso era mentira. La realidad era que el empresario se aprovechaba, pues, de los trabajadores casi como 30 años, pues, ¿no? Porque la ley agraria es una ley que nace en el fujimorismo para beneficiar a los grandes agroexportadores, ¿sí? Algodón, mira, espárragos, piñas, naranjas, mira, mango, frutas, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué costo? 36 soles diarios, trabajando desde la madrugada hasta la noche. Y ni siquiera un aguinaldo, ni siquiera vacaciones, nada de nada. ¿Ya? Así se va a dar entonces este tema. Ahora, ¿qué se entiende por economía política? También es una ciencia social, ¿eh? Por si acaso, y estudia las leyes que rigen la producción, la circulación, la distribución y el consumo de todo lo que se ha producido. Ahora, esta producción es social, pues, ¿no? Ese zapato que usamos, esa ropa que usamos no es una producción individual, se ha producido en masa. O sea, en una fábrica gigante, ahí miles de trabajadores han producido, pues, miles o millones de polos, de zapatos, de pantalones, de medias, etcétera, ¿ya? Y es justamente Federico Engels quien plantea esta acertada definición. ¿Sí? Ahora, el objeto de estudio de esta economía es las relaciones sociales de producción. O sea, saber cómo es que la riqueza se va distribuyendo históricamente, cómo es que en la época esclavista, el amo se apoderaba de toda la riqueza y el esclavo era simplemente una herramienta de trabajo, sin ningún derecho. Siglos después, en el feudalismo, el señor feudal se apropia de toda la riqueza y el siervo trabaja gratis, so pena de ser castigado físicamente, ¿no? Y hoy día, los grandes empresarios que son dueños de todas las riquezas y explotan a millones de trabajadores a nivel mundial, ¿ve? Entonces, esta es el objeto de estudio, ¿no? Basarse en la historia económica para comprender qué ha pasado con toda esa riqueza, quiénes se han beneficiado, quiénes son los que sacan provecho y quiénes son los perjudicados. Entonces, vamos a estudiar cómo las clases sociales, amos, esclavos, siervos, feudales, capitalistas, asalariados, se relacionan, ¿pero para qué? Para producir. ¿Y cómo se distribuye la riqueza? La riqueza que se ha generado, ¿no? ¿Qué riqueza recibe el esclavo? Cero. El siervo, cero. El obrero, ya un mínimo salario. ¿Ves? Así es. Entonces, lo que queremos con ¿sí? con este enfoque, todavía no se ha solucionado eso. Acá hay una pregunta de cómo va a quedar los campesinos del sur y del norte, ¿no?
Todavía no se ha solucionado eso. ¿Por qué? Porque no sale la ley. La ley agraria nueva debe señalar ahí cuánto deben ganar los trabajadores, ¿no? Se había planteado algo de 70 soles, pero todos los empresarios al unísono han planteado de que eso no es correcto, que no se pueden fijar los salarios mediante una ley. Estaría yendo en contra de la economía libre de mercado. Por eso dice libre. Aquí el Estado no puede imponer nada, pero sí cuando les conviene, ¿no? Cuando a ellos les conviene, sí, 36 soles que ganen los agrarios. Pero cuando eso sube a algo más adecuado, ahí dicen no, el Estado no puede. Caso contrario, en la época de Velasco, ¿no? Cuando sí cambiaron algunas cosas, sobre todo la nacionalización de las empresas. Eso es lo más interesante del régimen velasquista. A las Donde, 2 voy a buscarte. ¿A qué hora vas a ir? sí, ¿A qué hora va a salir tu carro? aló, se ha prendido su micro, señorita. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta economía? Uno, necesitamos descubrir, explicar, pero comprender sobre todo, comprender y aplicar las leyes del desarrollo y cambio de la sociedad. Y eso se logra con mucho estudio, con mucha dedicación. No se puede hacer de la noche a la mañana. Claro. En todas partes se han revelado. Aquí hay un cuadro donde ves a los bolcheviques tomando las riendas de su destino, ¿no? Sí, es de la Revolución Rusa donde los trabajadores toman el poder, toman el Estado y todo ya se empieza a construir en razón de sus intereses de estos trabajadores. Así es. ¿Ya? Entonces ahí está la historia que respalda lo que estamos explicando. A ver, ¿está cambiando de diapositivas? Sí. ¿Por qué? ¿No se ve? ¿No se ve? Me avisan, ¿ah? Sí, porque estoy cambiando. ¿Ah, sí? Uy, ahora. Qué raro. A ver, un ratito. Ya, voy a cambiar de nuevo. Ahora, ¿se puede observar? Sí. Acá nos quedamos, ¿no? Justo estaba explicando esto del cambio social, ¿no? Sí. Estamos viendo las definiciones ya acerca de la economía, que estudia las leyes de la producción, la circulación, la distribución y el consumo general. Y ahí dijimos Engels, el que elabora esta definición. Luego dijimos, ¿no?, que el objeto de estudio es cómo la gente se relaciona para producir en diferentes épocas, en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Entonces eso es el estudio de todo esto. ¿Para qué? Para comprender por qué hay las desigualdades, ¿no? Por qué hay la pobreza y cómo se soluciona. Y ver una mejor distribución de la riqueza que abunda en nuestro país, por ejemplo. Es considerado uno de los países más ricos en todo. Recursos naturales, flora, fauna, mire, minerales, agua, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ve? Así es. Eso se trata del gran cambio que el Perú necesita para convertirse, pues, en un país desarrollado, un país avanzado, ¿sí? Un país, sí. Ahora, las características de la economía es, uno, es clasista. Significa que las teorías que va a plantear van a estar en función a las clases trabajadoras, ¿ya? Sí. Ajá, ya sabes quién está en pantalla, ¿no? Es el famoso José Carlos Mariátegui, el primer socialista peruano y latinoamericano que empezó a difundir estas ideas que estamos explicando en la actualidad, ¿ya? Es social porque analiza, pues, al colectivo, ¿no? A la mayoría de trabajadores en conjunto. No lo hace de manera individual o de manera particular. Y es objetivo porque parte de la realidad misma. No inventa teorías. La teoría de la crisis no se saca de las ideas de nadie. Eso se ha vivido
el año 1929, las crisis de Estados Unidos se estudia, se describe y se trata, ¿no? Es un tema de economía, ¿ves? Y también es histórico porque jamás se deja de lado la historia económica. Más al contrario, la economía tiene como un sustento, un respaldo a la historia, sobre todo historia peruana, historia universal. Así es. Y es colectivista porque siempre va a analizar de manera grupal a todas las clases sociales, a todos los grupos sociales que existen. Y es científica porque se basa en el más grande desarrollo científico-tecnológico que se esté dando en este momento. Por ejemplo, el desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología, que está sobre todo al servicio de las grandes empresas. Por ejemplo, esto de las vacunas, ¿sí? Que es el gran negociado de estos últimos años, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer, investigar todo esto. Y es crítica porque ve lo malo de algunas teorías y lo demuestra, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué ciencias auxilian a la economía? Una de las más importantes que va a auxiliar, jóvenes, es la política. La política simplemente es la toma de decisiones. Hay una pregunta acá, me dice, ¿no? ¿Cuándo era antihistórico? Es antihistórico cuando no estudia, desprecia, no considera causales históricas para los fenómenos económicos. Solamente dice que si hay un problema económico es por un desequilibrio, pero no tiene nada que ver pues con el pasado, ¿ya? Y si hay que arreglar ese problema, hay que equilibrarlo. Para eso está la ley de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, la historia es rechazada, es minimizada, no es utilizada para analizar los fenómenos económicos. Y eso ya lo dijimos, jóvenes, es el enfoque neoliberal, es antihistórico 100%. Bien, entonces la economía se basa, se respalda en ciencias auxiliares como la política, ¿sí? La política es clave. Esta ciencia se encarga de los mecanismos que rigen la sociedad y distribución de la riqueza. ¿Quiénes gobiernan? ¿Para quiénes gobiernan? ¿Qué es el Estado? ¿Qué son los poderes? Las leyes que sacan el poder legislativo. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los perjudicados? Entonces, la política tiene mucha importancia, ¿no? Pero la política bien realizada, pues, ¿no? No una politiquería que entran para enriquecerse, para robar, para corromper a la gente. Eso no. Estamos hablando del manejo del Estado en función a determinados intereses. Y la segunda es la estadística. ¿Sí? La estadística también nos ayuda para profundizar el estudio análisis cuantitativo de los recursos materiales y fenómenos sociales de la población. De igual modo, las matemáticas, ¿sí? La escuela neoliberal es la gran estudiosa, la gran aportante de las matemáticas en la economía. Y ni hablar de la sociología, ¿sí? La sociología también sirve para poder conocer la sociedad en la cual estamos viviendo y qué tipo de régimen económico se está dando. Una ley. Sí, acá hay otra pregunta donde dicen de que si se sabe que no puede meterse el Estado en el pago, ¿no sería mejor que saliera una ley que es lo mínimo que debería ganar eso ha pasado? Ha pasado eso, que han tratado de sacar una ley, ¿no? Donde se planteaba un mínimo de pago, que sería algo de 70 soles, que es algo más o menos adecuado, pero no. Lo adecuado es 100 soles para arriba, pero ya algo de 70, ¿eh? 70. Así. Profe, ¿puede?
Ya, gracias. Gracias. Bien, entonces, sí, ya se solucionó ya. Si ya se había planteado eso del salario de 70 soles mínimo, sin embargo, los empresarios han respondido y han dicho que no es posible que el Estado fije ningún salario porque la economía peruana se desenvuelve en una economía libre de mercado. Y la geografía ni hablar, pues muchachos, la geografía es clave, clave en cuanto al estudio de todos los recursos naturales y su relación con la producción. Es fundamental la geografía. Ujú. Ujú. Allá, es que mira, en la ley que sacó Fujimori en la década del 90, llamada la ley agraria, ya, para favorecer a los hacendados, ahí establecieron pues los pagos para los trabajadores, que debería ser lo mínimo, ¿no? 30 soles, 35 soles y nada más. Pero en los últimos años, ¿qué ha pasado? Eso mataba de hambre a la gente, lo llevaba a una situación de pobreza, y que trabajaban duro, ¿eh? Y lo más interesante es que estas empresas agroexportadoras rendían cuentas hoy con ganancias increíbles, miles de millones de dólares en ganancias. Sin embargo, sus trabajadores en la miseria, en la miseria. Entonces, es ahí donde los trabajadores exigen al Estado que les nivele los salarios. Pero como esto no se hace de las buenas, generalmente, se hacen los paros, ¿no? Los bloqueos de carreteras, una serie de luchas sociales, ¿no? Y ahí se da hasta la muerte de diferentes campesinos. Así es. ¿Ya? Sí, esto debería arreglarse a las buenas solamente, ¿no? Una mesa de diálogo, pero en el Perú no se puede hacer eso. En ninguna parte, ni siquiera en la universidad. En la universidad, para que no te cobren la matrícula, no te cobren algo que no puedes pagar, tienes que tomar la facultad. Tienes que cerrar el salón, atrincherarte ahí, y después de una semana te dicen, ya, se anula el pago de matrícula. Pero cuando tú vas y le explicas que no tienes plata para pagar la matrícula, que quizás son 500, 600 soles, se cierran. No, que es una obligación, que es, ya ingresaste, lo tienes que pagar y punto. Entonces, así sucede. Acá las cosas se arreglan de esa manera. Y sí, el mínimo es de 930 soles. 930 soles. Sino que eso no se aplica con los campesinos. No se aplica. Ajá. Ese es el problema, de que las empresas no quieren aplicar la ley, puesto que tienen su propia ley. Una ley que le favorece mucho a ellos y le perjudica a los campesinos. Ahora, los métodos en economía son los procedimientos que te van a permitir descubrir de manera ordenada, racional y sistemática las causas de los hechos y fenómenos económicos, ¿no? Entonces, ahí son unos pasos que vamos a seguir cuando investigamos en economía. Esos son los métodos científicos, sí. Claro, las empresas no les conviene. Ellos se cierran, quieren siempre tener ganancias exclusivamente. Y no quieren compartir nada de sus ganancias con los trabajadores, pese a que ellos reciben salarios miserables. Es algo muy lamentable lo que estamos viendo pues en el panorama social y económico, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces hay que evaluar bien este punto. También sería una forma de poder investigar, ¿no? Investigar cómo va este tema. En las redes sociales hay bastante información al respecto. Mucha información hay. Ya. Un segundo, por favor. Ya. Acá le dejo un esquemita para que vea cómo de casos particulares hacemos una hipótesis y demostramos una ley. Este es el proceso de análisis, ¿no? La inducción. Y de una ley general vamos hacia un caso particular. Este es el método deductivo. ¿Ya? Así se van armando los conocimientos de casos particulares a casos generales y viceversa. ¿Ya? Y ahí van estableciéndose
esta situación, ¿no? El método deductivo, por ejemplo, mira, parte de la observación y análisis. ¿De qué? De un caso hecho particular. Primero se estudia el hecho particular. Por ejemplo, si Juan gana tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, si Juan trabaja en las haciendas de Ica y gana 35 soles diario, trabajando de las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Así es. Entonces hay que establecer el principio de ley general. ¿Cuál es el principio de ley general? Que lo que le pasa a Juan le está pasando a miles de iqueños, liberteños, ancachinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se aplica esa famosa ley agraria creada en la época del 90. Así es, para beneficiar a los agroexportadores. ¿Ya? El método deductivo parte al revés. ¿Sí? También es observación y análisis de una ley económica general, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya gran cantidad de malestar de la población porque recibe pocos salarios. Miles de iqueños viviendo pues su situación desfavorable, ¿no? Pero hay que establecer qué pasa con cada uno de ellos y se concluye de que reciben salarios pues extremadamente bajos, ¿no? Su tiempo de trabajo es alto, más o menos 10 horas, 12 horas de trabajo, pero a cambio de eso reciben 30, 35 soles diario. Ahora, ¿cómo se da la división de la economía? ¿Ya? La división de la economía se da de esta manera. Por si acaso, estamos entrando ya a la economía neoliberal y todas sus particularidades ya. Así es que, atención. Mira, vamos a entrar acá a las dos ramas más importantes. Uno es la economía positiva y dos, la economía normativa. Cuando escuches en cualquier lado que te hablen de economía positiva, lo primero que debes recordar es que se reduce a una frase famosa que está en pantalla, ¿no? Lo que es. O sea, que ahí no hay ningún juicio de valor, no hay que me gusta, no me gusta, estoy en contra, a favor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la economía positiva se trata de conocer cómo se dan los fenómenos económicos. Caso contrario a la economía normativa. ¿Por qué? Porque en la economía normativa no están observando solamente, sino que ya han estudiado en economía positiva. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a tomar medidas, van a aplicar medidas económicas. ¿Ya? Sí, ahí están. Hay una pregunta por acá. Muy bien, así es. Nuestros postulantes están comentando de que los campesinos cerraron la carretera para exigir sus derechos. Muy bien, así es. Y acá también nos comentan que la economía trata el estudio de los aspectos de la realidad. Muy bien, Jason. ¿Ya? Entonces no olvidarse, ¿eh? Este número 1, que estoy marcando ahorita, se divide en dos ramas, mira. Acá, 1.1. ¿Cuál es, profe? La economía descriptiva. ¿Y qué es la economía descriptiva? Es la recolección de información. Hay bastante información en la actualidad. Mira, cuánto se produce, dónde se produce, para quién se produce, ¿no? Quiénes producen, todos esos detalles están en la economía descriptiva. ¿Ya? Ahí se recolecta y organiza la información, que es bastante. Y ahí tenemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la vanguardia de la recolección de información. ¿Ya? En cambio, la teoría económica, esta se encarga de explicar los hechos económicos. O sea, una vez que ya lo tienes ya, ya has recolectado la información, ahora vas a ordenarlo. Y ese orden va a irse a dos ramas o dos subramas. Uno es la microeconomía, como ves acá abajo, y otro es la macroeconomía. Cuando es la microeconomía, ahí estamos hablando que se va a tratar los fenómenos económicos de manera individual y particular. Ejemplo, mira, teoría de los precios, teoría del mercado, teoría de la oferta, teoría de la demanda, teoría de los mercados, ya dije, ¿no? Y etcétera.
Entonces, ese es el tema de ellos, ¿ya? ¿Sí? Y esto es parte de la economía neoliberal. En cambio, la macroeconomía, esta trata de estudiar los fenómenos, pero así de manera global, en conjunto, a nivel nacional, ¿ya? Por ejemplo, un problema que abarca todo el país en estos momentos, con casi 8 millones de desempleados, 8 millones de desempleados en el Perú, y solamente un bono, ¿no? Para algunos. Entonces, ahí tenemos el gran problema del desempleo peruano y aumento de la pobreza a nivel nacional. La mala alimentación de nuestros niños, más de la mitad está en estado de desnutrición, anemia, y encima este virus que nos ha llegado del extranjero, ¿no? Llevándose pues a miles de peruanos, porque el sistema de salud está colapsado, está prácticamente destruido, ¿no? Claro, la economía peruana ha sido llevada 30 años a una situación pues prácticamente de sobrevivencia, en la cual no han desarrollado los gobernantes la educación, la producción, la salud, todo ha sido abandonado. ¿Para qué? Para ponerse a la cola de las grandes empresas extranjeras y favorecer la extracción de minerales, sobre todo el oro, la plata, ¿no? ¿Sí? Y eso es la macroeconomía. A ver, ejemplos. 1, las crisis. 2, la pobreza. 3, los agregados económicos, el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, ¿ya? El ingreso nacional, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto es un aporte de los keynesianos. Sí, Keynes es uno de los que aporta esto del estudio a nivel nacional. ¿Ya? Sí, muy bien. No olvidarse. Ahora, la segunda rama es la aplicación ya. Aquí sí aplicas todas tus ideas, conocimientos a través de la política. Claro, tienes que ser Estado, pues. No vas a ser un estudiante, un profesor. Tienes que ser Estado, gobierno. Por ejemplo, este cambio se viene ahora en abril. ¿Sí? Ya estamos cerca a 2, 3 meses más o menos, del cambio de gobierno. Mayormente, en el Perú van a aplicar las mismas medidas. ¿Qué medidas? La política económica de siempre, ¿ya? 1, acelerar el gasto público, incentivar las inversiones. 3, incentivar el consumo, promover las exportaciones nacionales, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto? Política económica. ¿A qué se refiere, profe? Sí, se refiere a todas las medidas que toma el gobierno central. ¿Para qué? Para alcanzar sus objetivos. O sea, hoy día Sagasti a la cabeza, con sus ministros y su ministro de Economía, llevan a cabo todas las medidas que ya se han elaborado con anticipación. Y es así que vamos viendo, pues, por ejemplo, el endeudamiento del Estado peruano, como jamás se ha visto, 100 años para pagar una deuda, ¿no? La deuda se ha triplicado, cuadruplicado en estos últimos meses. 2, una reactivación económica generalmente hacia las grandes empresas. Los pobladores pequeños, medianos, chicos empresarios, prácticamente abandonados a su suerte. 4, la industria nacional en caída libre. No hay un apoyo a la industria nacional. 5, 6, el Estado peruano apuesta más por los extranjeros, ¿no? Caso estadounidenses, canadienses, ingleses, etcétera, etcétera. Sí, y chinos se están comprando pues empresas en el Perú casi a diario. Entonces sería la división de la economía. Si hasta ahí hay alguna pregunta, un interrogante, porque vamos a entrar ya a marcar nuestras preguntas. Sí, estamos llegando ya a la última fase. Sí, hemos llegado a la última fase ya de nuestra clase. Si hubiese alguna pregunta, ¿ninguna? A ver, por acá hay una pregunta. Dice, a ver, dime, Jason, una pregunta. Ajá, esa es la política fiscal. Esto, la economía normativa.
es la política fiscal. O sea, el Estado, cuando toma medidas y empieza a gastar, a eso se llama política fiscal, ¿ya? Que son las medidas que toma el Estado para, ¿no?, desembolsar una cantidad de dinero, ¿no?, y activar el consumo de la población, el gasto público, bueno, varios objetivos tienen, pero se trata de la política fiscal. También hay la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? La política monetaria es que el Banco Central de Reserva establezca cuánta moneda debe salir a la economía, si es bastante o poquito, ¿ya? También está la política tributaria. ¿Sabes la última de la SUNAT, no? ¿Ya se enteraron lo que va a hacer la SUNAT? Sí, la SUNAT va a investigar de dónde tienes plata en tu cuenta bancaria. Y no están hablando de millones de soles que deberían ser investigados porque generalmente vienen del narcotráfico, sino han puesto una cantidad así irrisoria, que son 10.000 soles. O sea, si encuentran en tu cuenta bancaria 10.000 soles, van a preguntarte de dónde lo has sacado. ¿De dónde has conseguido ese dinero? ¿Ya? Entonces es la última de la SUNAT, una entidad incapaz de cobrarle los impuestos a las grandes empresas, pero sí, detrás de todos los trabajadores, si es que tienen un ahorrito guardado por ahí. ¿Ya? Sí, claro, es peligrosísimo esa medida, puesto que afectaría hasta el ahorro nacional, porque si la SUNAT investiga, puede encontrar unos casos sospechosos y desanima a la gente a ahorrar en los bancos. Y se retirarían, pues, ¿no? Se retirarían muchos ahorristas de los bancos. Ahora, estos 10.000 soles no es tan importante para muchos bancos, ¿no? Los bancos viven más de las grandes empresas que ahorran millones y millones de soles en cuentas bancarias. Sí, ¿ya? Así es. Ahora, acá hay una pregunta que dice acerca de la economía positiva. Lo maneja el INEI. La economía positiva lo maneja el INEI, el Estado. Los censos, por ejemplo. Los censos son los procedimientos para extraer mucha información de la población a nivel nacional. El último censo, ¿recuerdas? Del 2017. Hace 3 años, 4 años se llevó a cabo un censo donde preguntaban pues cosas, ¿no? Como quién es el jefe de familia, ¿no? De qué origen eres, pero no preguntaban temas de economía, que es lo más importante, cuáles son tus ingresos, en qué trabajas, pero sí, querían saber qué televisor tienes, qué refrigeradora tienes, si es chiquita, mediana, grande, y si tienes auto, qué marca es el auto, ese televisor, qué marca es, si es antiguo, es un Smart, así, ese tipo de preguntas, ¿ya? Y todo eso es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Así, muchachos, ¿ya? Sí. Claro. Los encuestadores salen a las calles todos los días a recolectar información por parte del Estado peruano. Y eso nos pueden preguntar también. Así es, ¿ya? Entonces, estar atentos, atentas a estos temas. Bien, si hubiese otra pregunta, otra interrogante, porque en este momento vamos a entrar ya a nuestra... Sí, vamos a entrar a nuestras preguntas. ¿Tiene el material? Ya, entonces voy a enviarles acá por este medio. Les voy a enviar el material para que todos los tengan. ¿Ya? Sí, estoy justamente... Ya está. Ya está. Y por aquí se lo envío para que todos puedan abrirlo y conmigo podamos a ver, acá no se puede enviar acá. A ver, no se puede enviar. Ya. Entonces voy a colocarlo acá. Un segundo para que todos puedan descargar su material, o ya lo tienen.
Ya, entonces vamos a nuestra intranet. Vamos al ciclo verano. Y donde dice material de trabajo. Ahí ya está, miren. Acá, PDF. Ya, entonces voy a agregar. Estoy agregando nuestro material de verano San Marcos. Sí. Ya está. Guardar. Ahora sí, pueden descargarlo, jóvenes, pueden descargar de intranet el PDF, donde están las preguntas. Yo les comparto, de todas maneras, ya les comparto aquí. Ahí está. Compartido. ¿Listo? Sí, aquí está. Entonces, en este primer material, acá tenemos, para que ustedes repasen, uno, el tema clave, ¿no? Uno de los más importantes, que tienen sus características, la etimología, ¿ves? Aquí también tenemos la definición, el problema económico, que es la escasez, el objeto de estudio, los fines de la economía, política, métodos inductivo y deductivo, división de la economía, lo cual también ya hemos explicado, ¿no? Acerca de la economía positiva y la economía descriptiva. Ahí está la micro y macroeconomía, la economía normativa, y ahí vienen las preguntas. Entonces, ya todos listos para marcar la pregunta correcta, que dice: cuando una persona natural o jurídica escoge una alternativa renunciando a otra, es porque espera obtener mayores ventajas económicas. Al pago de la alternativa que se ha renunciado se le conoce como costo de... A ver, un voluntario que me ayude con esta respuesta. ¿Cómo se le llama? Muy bien, así es. Correcto, muchachos. Ajá. Coste de oportunidad, que es una teoría neoliberal en la cual se explica de que como hay escasez, no puedes usar o emplear todas tus capacidades, tienes que elegir, ¿no? O trabajar o estudiar, o postular o viajar. Así, o sea, no podemos viajar y postular a la vez. Tienes que decidirte, ¿ya? El número 2 dice: la empresa de comida rápida, McDonald's, con el paso de los años se ha ido expandiendo hasta ser uno de los restaurantes con mayor presencia en el mundo. ¡Wow! Convirtiéndose en un símbolo del capitalismo y la globalización. En base a dicha información, es correcto indicar acerca de las operaciones económicas que... A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Qué me dicen las respuestas por acá? Muy bien, Robles. Correcto, ¿no? Sí. Como es una empresa que rompe las barreras nacionales, está en todo el mundo, por lo tanto, pasa a ser estudiada por la macroeconomía, ¿sí? Conocida como este es por ejemplo, el Producto Bruto Interno, ¿no? Que es de origen estadounidense, en esta empresa bandera, una empresa estrella que tiene Estados Unidos de comida rápida, comida chatarra. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas completa adecuadamente el enunciado? A ver, la economía es el estudio del modo como la sociedad gestiona para enfrentar sus necesidades. A ver, por acá ya están respondiendo nuestros postulantes. Muy bien, excelente. Jason, Mel, Aarón. Muy bien, Angie. Correcto. Sebastián. Adrián, muy bien. Iris, qué bien. Saori, Camila, Danae, Gerard, Dani. Bueno, todos nuestros postulantes están marcando la letra correcta, que es la letra C. Sí, los recursos son escasos.
frente a necesidades ilimitadas. Esa es la idea principal que ellos tienen. Muy bien, Jocelyn y Javier. Ya, 4. La ciencia económica se preocupa fundamentalmente de cómo, ¿cuál es la preocupación central de la ciencia económica? Estamos hablando de la economía neoliberal. Y como sabes ya, ellos hablan siempre de escasez, ¿no? Y si hay escasez, entonces tienes que saber utilizar los pocos recursos que hay, ¿no? Y ese saber utilizar se llama eficiencia, se llama eficacia y también se llama de la mejor manera. Muy bien, hay 30 respuestas, ¿ah? Sí, muy bien, exactamente. Ahí están respondiendo nuestros postulantes, ¿sí? Utilizar adecuadamente los escasos recursos de la sociedad. 5. Para los neoclásicos, el objeto de la economía, ¿cuál es? ¿Qué quieren los neoclásicos, no? ¿A qué se dedican ellos? ¿Cuál es su principal preocupación? Sí, los neoclásicos tienen una preocupación excesiva, casi una obsesión de estudiar cómo el hombre produce, si produce poco, mucho o regular, y eso perfeccionarlo, sí. Entonces, las múltiples respuestas van por la misma pregunta. Muy bien, exacto. Sí, sí, es la actividad económica del hombre. Esto, dice, en una semana, ¿cuántos pantalones produces? En una semana produzco 20 pantalones, ya. El neoclásico no está conforme y te capacita, te orienta, modifica todo para que en esa semana produzcas 100 pantalones, pero tú mismo, sin contratar otro trabajador. A eso se llama taylorismo, fordismo, estajanoísmo, ¿ya? Que es la especialización planteado por Adam Smith en su famoso libro Riqueza de las Naciones. No olvidarse, ¿eh? De ahí nace esto de la especialización. Sí. Ahora viene el 6, y algunos están marcando el 6 ya, están adelantando, dice, el fin primordial de la economía desde el punto de vista práctico, o sea, qué va a pasar con la gente, ¿no? Con la sociedad. Entonces ahí recordamos algo muy cuestionado por nuestros alumnos, que decían que es falso, ¿no? Que es el bienestar general. ¿Cuándo se logrará esto? No sabemos. Pero en los libros figura como el punto de vista práctico de la economía es buscar este bienestar general, ¿ya? 7. Se dice que son aquellas medidas económicas adoptadas por el Estado con el fin de influir en el curso de la vida económica de todo país. ¡Wow! Esta pregunta sí que está bien, bien sacarroncha, está bien planteada y correctamente nuestros alumnos están respondiendo, ¿no? Porque se dice que son medidas económicas adoptadas por el Estado con el fin de influir en el curso de la vida económica de todo el país. Entonces, tenemos que marcar aquí, mira, aquellas medidas económicas adoptadas por el Estado. Este es la, sí, cuidado con las respuestas porque podríamos marcar también la letra A, muchachos, economía normativa, sí, también podríamos marcar eso, pero una respuesta más precisa, más detallada, porque ahí te dicen medidas que toma el Estado para influenciar en la vida económica de todo el país, ya. Cuando te dice eso, ya está saliendo de lo general a lo particular, ya está precisando más. Cuando precisa más, ya tienes que irte a una respuesta más detallada, ya, más precisa, ¿no? Que es la política económica, ¿sí? La política económica. Muy bien, muy bien. 8. Alternativa que no es propia del estudio de la microeconomía. Vendría a ser, ya sabemos que la microeconomía estudia los fenómenos económicos particulares, ¿no? Sí. En cambio, la macro estudia lo contrario, pues, ¿no? Que es fenómenos económicos nacionales, generales. Entonces vamos a marcar acá. La formación de los precios es cierto.
El comportamiento individual de los agentes de un sistema económico es cierto. La determinación de los niveles de precio de la empresa es cierto. En cambio, los agentes, el agregado económico, esto lo estudia la macroeconomía, ¿sí? Perdón. La letra C es estudiada por la macroeconomía. Tener presente ese punto, sin confundirse, por favor. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí. Ah, ya. Acá, mire. Aquí lo que están hablando, mire, la determinación de los niveles de producción de las empresas. Acá no están diciendo, pues, a nivel nacional, a nivel general. Simplemente es un enunciado que dice cuánto produce la empresa. Así. O sea, el enunciado está, se puede hablar hasta de una empresa o dos empresas, ¿no? En cambio, en la letra C, ahí te está explicando, así, clarísimamente, de que el agregado económico es un indicador nacional. Siempre. El Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto. O sea, el agregado económico no deja duda de que es macroeconómico. En cambio, en la letra D, te está hablando de la producción de una empresa, que puede ser baja, alta, mediana, etcétera, ¿ya? Entonces esa sería la aclaración. 9. Concepto moderno de economía se relaciona con economizar, ahorrar, el cual consiste esencialmente en cómo hacer el mejor uso de... ¿Cuál será? Me están marcando ya nuestros estudiantes. Muchos marcan la letra A, la letra B. A ver, concentrarse, leer bien las respuestas. Voy a esperar otra clave, a ver, con cuidado. Están hablando de la escuela neoclásica. En la escuela neoclásica, ¿qué plantea los recursos? ¿Cómo son los recursos? Son escasos. ¿Y cómo son las necesidades? Son abundantes, pues, ¿no? Son necesidades numerosísimas, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estamos todos, estamos sintonizando. Muy bien, excelente. Así es, correcto. Muy bien, muchachos, sí. Estudia la escasez frente a las múltiples necesidades. Correcto. Indicar verdadero o falso según corresponda. A ver, empezamos. La macroeconomía estudia los fenómenos globales de la economía, ¿sí o no? Sí. La escuela neoclásica se basa en el criterio de la escasez de los recursos. Sí. Sí. ¿El salario es la retribución al factor trabajo? Sí, verdadero. El fin práctico de la economía es buscar satisfacer necesidades. Verdadero. Entonces, ahí tenemos la clave correcta, que es la letra C. ¿Sí? La letra C. ¿Listo? Muy bien. 11. Se considera la economía como una ciencia a partir de un libro que siguió, pues, una elaboración muy rigurosa, basándose en conceptos, categorías bien tratadas, bien desarrolladas. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Sí? 1776, Adam Smith lanza al mundo la Biblia de los neoliberales y liberales, Riqueza de las Naciones, que por si acaso ha pasado casi 300 años y ese libro lo siguen estudiando, lo siguen leyendo y piensan que es la Biblia y hay que aplicarlo, ¿no? Esa es la economía del libre mercado, hoy día con ciertos arreglos para evitar, pues, esas crisis que se dan en la sociedad, ¿ya? 12. La 12 dice, ¿verdadero o falso? Dice, el desempleo es un problema macroeconómico. Verdadero. La inflación es un problema nacional. Verdadero. La teoría económica es normativa. La teoría económica es... No. La teoría económica es positiva. Eso es falso. ¿La política económica es una ciencia? No, porque la política económica es la ejecución. Se ejecuta, se lleva a cabo. Falso también. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos nuestra respuesta a la letra D. Correcto, muchachos. 13.
alternativa que define mejor el campo de estudio de la economía. A ver, ¿cuál será la clave? Ya están enviando, creo. Sí, exactamente. La economía se encarga de estudiar las actividades económicas del hombre, diferentes actividades, ¿no? Y cómo se van expresando, qué consecuencias se trae eso, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la riqueza, etcétera. Ajá, a ver, ahí hay un travieso, una traviesa, a ver, sí. Y 14, es la parte de la teoría económica que nos permite explicar los movimientos globales de nuestra economía. A ver, ¿quién se luce? ¿Quién se luce con esta respuesta? Tonto. Estoy en clase. No sale, está muriendo, yo sé que tiene razón. Ya, ahorita. Sí, ahorita le doy. Sí, ya, muy bien. Todos están marcando la clave correcta. Muy bien. Estamos hablando de la teoría de los agregados. Sí, así es. Entonces vamos a marcar teoría de los agregados, conocido como macroeconomía, también le llaman, macroeconomía. Y 15, indique cuál es considerado el factor determinante para el empleo de los recursos. A ver, ¿cuál es el factor determinante para que el hombre, no, perdón, para que se emplee adecuadamente los recursos? El factor determinante para el empleo de los recursos. Sí. Exactamente, ¿no? Sí. Todos van a apuntar hacia las... Este es el objetivo. Sí, ellos van a plantear siempre, ¿no? Frente a la escasez, frente a la ausencia de recursos, surge un problema grave, que la gente tiene muchas necesidades. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Y es ahí donde la economía va a plantear sus alternativas, ¿no? Sí, alternativas como, por ejemplo, el trabajo, ejemplo, desarrollar la producción y una serie de soluciones que se van a plantear en esta época, ¿no? Sí, entonces sería la letra D. Muy bien. Ya la domiciliaria es para que ustedes se distraigan en su casa tranquilamente. ¿Ya? Si es necesario, también la desarrollamos, pero mejor ustedes ya por su cuenta. Aquí en este separata hay teoría también para que sigan leyendo, sigan repasando y puedan pues reforzar más sus base teórica, porque ese es el tema de hoy día, ¿no? Hoy día la base teórica del curso de economía es... Bien, ¿alguna intervención, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna participación, algo que no esté claro para poder explicarles? A ver. ¿O ha quedado claro la clase? A ver qué me dicen. Muy bien, Dani. Correcto. Ha quedado claro, me dice Dani. ¿Quién más? Gracias, Aarón. Muy bien, Navarro. Sí, espero que haya en nuestras clases de economía. Les agradezco su atención. Gracias, Kevin, Jocelyn, Álvaro. Sí. Y ya pasaría a despedirme. Cualquier cosita por el WhatsApp nomás, no se preocupen. Cualquier cosa, duda, me escriben al WhatsApp y yo les envío cualquier material, cualquier archivo que ustedes necesiten. ¿Bien? Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.